en Radio Proverso Inictu Oculi, tu programa sobre arte dirigido y presentado por Lourdes Páez Morales. Dado que la mayor parte de los que han escrito obras sobre Creta están en desacuerdo entre ellos, no hay que sorprenderse si nuestro relato no está de acuerdo con todos. Esto lo dejó dicho Diodoro Sículo, que es ese historiador griego nacido en Sicilia, como su propio nombre indica, y con esta frase pues expresa ese profundo desconocimiento que había en su época sobre la desaparecida civilización cretense anterior y origen de la Grecia clásica. Hoy queremos hablar de las civilizaciones o las culturas que surgieron en ese contexto del mar Egeo durante la prehistoria y que fueron obviamente el brillante origen de esa Grecia clásica y, en resumidas cuentas, de la civilización occidental. Entre el 5000 y el 1000 a.C., las costas del Egeo son el escenario del surgimiento de una espléndida civilización, tanto en las islas de Creta y las Cícladas como en la costa occidental de la Grecia continental que da a ese mar Egeo. El conocimiento también el desconocimiento de estas culturas se debe fundamentalmente a las excavaciones que tuvieron lugar entre finales del siglo XIX y principios del XX, que fueron llevadas a cabo por personajes pseudoarqueólogos como Henrik Schliemann, del que hablaremos un poquito más adelante. Y hay que decir que fueron estas excavaciones poco sistemáticas que algunas veces han arrojado más sombras que luz sobre estas culturas del Egeo. Hay que decir que las excavaciones llevadas a cabo desde entonces, las recientes, no hacen más que reafirmar la idea de que Creta, que se desarrolla grosso modo entre los años 2000 y 1000 a.C., en la Edad de Bronce, fue evidentemente el fundamento de esa Grecia clásica que hereda de la cultura minoica pues buena parte del sustrato cultural, no solamente a nivel de creencias religiosos, entre otras cosas, sino también en su organización social. Sin embargo, es curioso que los historiadores griegos, como Heródoto o Tucídides o el propio Diodoro Sículo, del que hemos hablado al principio del programa, pasan de puntillas cuando hablan de Creta, como si esta cultura cretense no hubiera sido tan brillante, o ni siquiera reconocen que hubiera sido ese fundamento, que lo fue, de la Grecia clásica, de la cultura griega. Hay investigadores que se preguntan el porqué de este vacío, ¿no? De estos autores griegos acerca del conocimiento de Creta. ¿Por qué esa falta de memoria, ¿no? o de reconocimiento de lo que fueron sus orígenes, ¿no? No saben si es por desconocimiento o bien por desprecio, por no querer reconocer ser deudores de esa otra cultura, ¿no? Previa a ellos. Lo cierto y verdad es que las islas Egeas, que están situadas frente a esa costa occidental de Grecia, como decíamos, tenían abundantes recursos para propiciar el surgimiento de una civilización avanzada como las que se originaron
como son la cultura cicládica y la cultura cretense. Algunas de estas islas tenían abundancia en materias primas, como por ejemplo la madera o la piedra, que eran útiles para la construcción, pero también tenían terrenos muy fértiles, que posibilitaron la abundancia de cultivos, y a esta abundancia viene a sumarse también la de minas de distintos minerales como el cobre, la plata o el plomo. Toda esta riqueza en conjunto acaba favoreciendo los intercambios comerciales en toda la región, ¿no? Entre las distintas ciudades y también con territorios ricos como era Egipto. Y esto todo en conjunto pues hace que florezca, ¿no? Y hace del contexto egeo un lugar pues tremendamente próspero. Los intercambios comerciales son constatables a través fundamentalmente de los materiales excavados en los yacimientos, porque se encuentran desde fechas muy tempranas, sobre todo y fundamentalmente en contextos de necrópolis, objetos realizados con, por ejemplo, obsidiana de Melos, o también esas figurillas cicládicas, ¿no? Que todos tenemos en mente, de esas formas estilizadas, ¿no? Y elegantes, que fueron, por ejemplo, muy demandadas en todo el área del Egeo y cuyo transporte pues fue posible también dado las avanzadas técnicas que alcanzaron en las islas pues en el campo de la navegación. En este contexto enormemente rico es donde surge, en torno al año 2000, la civilización minoica, que así es como se conoce a el estado surgido en la isla concreta de Creta. Se conoce como minoica, por cierto, en honor al legendario rey Minos, al que la mitología griega, porque lo incorpora a su mitología, otra deuda, le atribuye el haber creado un laberinto en esa isla, donde, por cierto, vivía el Minotauro, el conocidísimo Minotauro. Bueno, hay una cosa que es que no hay que confundir minoico con micénico, que es la otra gran civilización que surge en este contexto. En este caso, Micenas es continental y concretamente pues surge esa cultura micénica en torno a la ciudad de Micenas, que por eso se llama así. Y por cierto, otro dato de esta deuda de la Grecia clásica hacia Creta es que la isla es considerada por la mitología pues el lugar de nacimiento de Zeus, que como sabemos es el padre de los dioses del panteón clásico. Pues bien, Creta en torno a ese año 2000 a.C., gracias a todo ese desarrollo impulsado por el comercio, consigue tener una estructura social muy compleja, con un centro administrativo importante en torno al conjunto palatino de Cnosos, que comienzan a excavar en el año 1900 Arthur Evans y Duncan Mackenzie. El núcleo urbano de Cnosos llegó a tener unos 10.000 habitantes. En un nivel inferior al palacio de Cnosos pues se encontraban otras ciudades jerárquicamente inferiores con mucha menor población. La falta de información que tenemos acerca de la cultura minoica se debe a pues la falta de fuentes escritas que nos la pues explique, y hay que decir que esto se debe a que es una sociedad que, aunque tuvo escritura, aún no se ha descifrado, y esto hace pues que la comprensión de tanto de su estructura social y de la evolución histórica que tuvo Creta pues sean bastante desconocidas.
y solamente pues se puedan desentrañar a través o en base a las evidencias arqueológicas. La escritura, que es un elemento importante de la cultura cretense, es la conocida como lineal A y se ha encontrado fundamentalmente asociada a tareas administrativas. Que nos conste, se plasmaba esta escritura sobre tablillas de barro secadas al sol, no cocidas. Como curiosidad hay que decir que, de no ser por los sucesivos incendios que sufrió, por ejemplo, el Palacio de Nosos, que cocieron las tablillas que hoy conservamos, pues no hubiera llegado hasta nosotros ninguna de ellas y por tanto no hubiéramos conocido la escritura. La investigación piensa que, por lógica, no solamente esta escritura era plasmada en tablillas de arcilla, sino que también posiblemente sería plasmada en otro tipo de soportes más efímeros que hoy, evidentemente, por ese origen efímero, ¿no? Por esa materialidad, pues no hemos conservado, dado que la escritura lineal pues se puede escribir muy toscamente en la arcilla, ¿no? Parece más conveniente haberla escrito en otro tipo de soporte. Por los restos conservados puede entenderse que la cultura cretense pues tuvo un peso muy importante en el ámbito religioso. Y parece que esta religiosidad pues estuvo muy presente en todos los contextos, ¿no? de la sociedad, y esto se plasma también en su cultura material. También otro rasgo de la cultura cretense es que la mujer debió tener una posición social preeminente, llegando a ser, por un lado, sacerdotisa, como vemos en esas estatuillas, ¿no? Que recordamos de las diosas minoicas, que están vestidas con una vestimenta talar, con una falda, muchas veces con volantes, con ese pecho descubierto y serpientes en las manos, ¿no? Y con un tocado pues alto. Pero también quizá parece que llegó alguna mujer a ocupar el trono. También la civilización minoica alcanzó una elevada altura tecnológica. Y una prueba de ello es la complejidad que llega a alcanzar pues, su sistema constructivo, algo que vemos en el Palacio de Nosos. Dentro de la arquitectura minoica destaca, y quizá sea lo más destacable, esa escalera de distintos tramos de altura que está flanqueada por pretiles escalonados y dinteles igualmente escalonados, y tiene como soporte esas columnas tan características, ¿no? Invertidas, más anchas por la parte superior, que pues este sistema constructivo de esta caja de escalera pues denota unos avances tecnológicos significativos en el campo de la arquitectura, ¿no? Y también es enormemente destacable, por otro lado, el sistema de drenaje de las aguas fecales, que también vemos en el Palacio de Nosos. En cuanto al elevado nivel artístico, lo apreciamos tanto en sus manufacturas, como por ejemplo en los trabajos finos de marfil que realizaban, o de cristal de roca, o también por ejemplo en la cerámica de Fayenza. Pero sobre todo lo vemos reflejado en sus famosas pinturas murales que decoran pues algunas estancias del Palacio de Nosos. Estas pinturas, por lo general, pues representan escenas muy dinámicas. Una de las más conocidas es la pintura que representa el príncipe de los lirios, llamado así, que en realidad no es una pintura, sino un bajorrelieve pintado y hecho en estuco. Y hay que decir que la reconstrucción de este bajorrelieve se debe a Arthur Evans, que
siguiendo otras figuras estilizadas que se encontraban en otras estancias del Palacio de Nosos, pues reconstruye y recompone un poco al tuntún fragmentos que procedían de distintos lugares del palacio, con lo cual sabemos de sobra que este príncipe de los lirios jamás fue así, ¿no? Aquí vemos como la falta de un método arqueológico exhaustivo pues puede cambiar absolutamente la historia, ¿no? E incluso la idea que tenemos de una civilización, ¿no? Algo más auténticos que el príncipe de los lirios son los coperos del llamado corredor de la procesión, que es una pintura plana, esta así, y que tiene esa fisionomía, esa característica figura cretense de esos hombres con un torso muy ancho, la cintura estrecha y unas piernas musculadas que pues nos remiten a ese canon egipcio con quien mantenía, ¿no? Pues como hemos visto, intercambios comerciales, ¿no? Egipto y Creta pues se sabe que tenían esas estrechas relaciones comerciales y por tanto pues también influyen en su cultura material, ¿no? En la cultura material cretense. También es muy conocido esa pintura, o es conocida esa pintura de un ejercicio casi gimnástico, ¿no? De agilidad, de movimiento, que es ese salto del toro, donde pues un joven hace un atlético salto por encima de un toro que va a la carrera. Y de esto pues vamos a hablar un poquito más adelante en el programa con nuestro etimólogo de cabecera, ¿no? Tomás Sánchez Rubio. También tenemos el fresco famoso de los delfines, pues donde se representa ese fondo marino que tan bien conocían los cretenses, ¿no? Y todas estas escenas pues obviamente representan rasgos culturales de la civilización minoica. Damos paso ahora a la historiadora del arte, Carolina Verdejo, y bueno, estamos deseando saber qué tema nos has traído para este mes de noviembre de Inictu Oculi. Hola Lourdes, un saludo para todas las compañeras, compañeros y oyentes de este programa. Este mes, en el que ha tenido lugar la terrible catástrofe vivida en Valencia, nos ha llevado a reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con la evacuación y recuperación de colecciones ante este tipo de emergencia.
Por ello, hoy queremos compartir la historia de un San Jerónimo de Zurbarán que se pasó varios días cubiertos por el agua. Así como también nos vamos a referir al botín artístico del Mariscal Soult, que supuso la dispersión de un gran número de obras de arte español en el país vecino, como ocurriría con la obra del maestro de Fuente de Cantos que acabamos de señalar. Esta obra se encuentra ligada a los hechos que supusieron la supresión y exclaustración de gran parte de los conventos existentes en España por orden de Napoleón, así como también posteriormente por orden de su hermano José Bonaparte. De esta forma comienza un proceso en nuestro país, el de la secularización de los bienes de la Iglesia, que inician el cambio de estructura de la propiedad como anticipo para un avance en la modernización del Estado, lo que va a motivar, entre otras cuestiones, el origen de los primeros museos públicos, así como también los botines artísticos, ¿no? Los conocidos botines artísticos que tuvieron lugar entre los principales oficiales de las guerras napoleónicas, como es el caso del conocido Mariscal Soult, o también el que llevó a cabo el agregado artístico del ejército francés en su expedición a Andalucía, Frédéric Quille, con el objeto, y leo textualmente, de recoger en el viaje de Su Majestad todos los cuadros, pinturas, estatuas y demás objetos de arte que se encontraran en los conventos suprimidos o de que pueda disponer el gobierno. El Mariscal Soult se sirvió así del cargo que ostentaba para hacerse con una gran colección de arte español, en gran medida pertenecientes a los grandes maestros del barroco sevillano. Algunas de las obras sustraídas volverían posteriormente a España, como fue el caso de la conocida Inmaculada de los Venerables de Murillo, conservada hoy en día en el Museo del Prado. Sin embargo, muchas otras no retornarían, como es el caso menos conocido de la que aquí citamos, que pasa a formar parte del Museo Girodet de Montargis gracias a la intervención de la nuera del Mariscal Soult tras la primera subasta que se realiza de las obras de este mariscal. Soult empleó para sus pesquisas un importante libro para la historiografía artística española, el llamado Viaje a España del historiador Antonio Ponz. En los 18 volúmenes que escribió, realizó una descripción del patrimonio artístico y monumental de todos los lugares que recorrió a lo largo del país. Y entre ellos, Andalucía ocupa 3 de estos 18 volúmenes y Sevilla ocupa uno en particular. Este es el origen de la presencia del San Jerónimo de Zurbarán en la población francesa de Montargis, donde las intensas lluvias que se produjeron en el año 2016 en Francia afectaron de forma drástica a esta población y a las colecciones de este museo, que se encontraban además depositadas de forma temporal en los sótanos de un hotel mientras se acometían las obras de renovación del edificio decimonónico, sede de este museo. No obstante, en aquel momento el foco de atención estaba puesto en París, en concreto en el Museo del Louvre, que activó preventivamente su plan específico de protección contra los riesgos de inundación y no tuvieron que lamentar daños. Y sí, aunque parezca sorprendente, el Museo del Louvre, debido a las crecidas del Sena y por encontrarse así en un terreno inundable, cuenta con este plan específico en el que, entre otras medidas de prevención, incluye la observación diaria del nivel del río Sena, así como también la creación de un registro de obras de arte que deben ser evacuadas a plantas superiores en caso de emergencia, o también cuenta con la instalación de dispositivos de evacuación del agua y con el importante proyecto de traslado de sus reservas en caso necesario al Centro de Conservación del Louvre, que se encuentra en otra localidad francesa. De entre las más de 3.000 obras conservadas temporalmente en los sótanos de ese hotel de la ciudad francesa de Montargis, donde pasarían 2 días bajo el agua, pues como decimos se encontraba este San Jerónimo de Zurbarán. Y aunque el museo recibió la alerta por inundación, lo que suponía activar el plan de evacuación de las colecciones, no se logró ejecutar a tiempo. Además, entre otras cuestiones, las dimensiones de esta obra, así como también de la que
lleva por título Retrato de Mustapha Jean-Louis Girodet, que es el artista francés que da nombre a este museo, supuso uno de los hándicaps para su rápida evacuación. La obra de Zurbarán acababa de ser restaurada y se había almacenado envuelta en una protección de plástico, pero que sin embargo no impediría los daños causados por los efectos de la humedad y del agua. En este sentido, hay que señalar que los materiales de origen orgánico son susceptibles de ser atacados por diferentes plagas cuando las condiciones de humedad relativa son incorrectas. Por tanto, era prioritario secar y limpiar estas obras con el fin de evitar la proliferación de microorganismos y de mohos. Además, existen una serie de materiales para la conservación de las policromías pictóricas, como son los aglutinantes y adhesivos, que son extremadamente sensibles a los efectos de la humedad relativa y también de la temperatura. Las tareas de limpieza, secado y tratamiento de restauración realizados por los profesionales del Centro Nacional de Investigación y Restauración de los Museos de Francia han hecho posible que, entre otras obras, este San Jerónimo de Zurbarán, que se encontraba en pésimo estado de conservación, haya podido ser recuperada. Ya voy finalizando y quiero subrayar un aspecto que creo que está bastante instalado en el imaginario popular, que es que el tipo de riesgos para las colecciones de los museos, el que tiene más peso entre la población es el de carácter, digamos, más sensacionalista, como puede ser el robo o los actos vandálicos contra este patrimonio, mientras que pasan más desapercibidos los riesgos por el agua y la humedad, como acabamos de ver, así como también la vibración o el impacto y hasta las plagas, una cuestión que seguramente tenga mucho que ver con las conocidas películas, series y hasta obras literarias relacionadas con el robo en los museos. No quiero terminar sin hacer mención a un cuadro del pintor valenciano Antonio Muñoz de Graín, del que por cierto se cumple el centenario de su muerte en este año de 2024. El valenciano, que fue profesor en la Academia de Bellas Artes de Málaga, realizó una obra titulada Episodio de la inundación de Murcia, donde recoge el momento en que una madre, inmersa en una corriente de agua que le llega hasta el cuello, alza a su hijo en brazos para intentar salvarlo de la riada que sufrió Murcia a causa del desbordamiento del río Segura en el año 1879. Lamentablemente, como acaba de suceder en las últimas semanas en Valencia, la historia se repite. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Carolina. Te esperamos en el siguiente programa. Seguimos dando unas pinceladas sobre estas culturas que florecieron en el mar Egeo o en sus costas previas al surgimiento de la Grecia clásica. En torno al año 1600 a.C., surge en la península, al noroeste de la península del Peloponeso, en la Grecia continental, como decimos, una élite militar de guerreros que fundan pues una ciudad que es la ciudad de Micenas. En las tumbas de esta sociedad micénica vemos la riqueza y la complejidad social que alcanza esta nueva cultura y que acaba pues eclipsando y pues desplazando o destruyendo cualquier atisbo de la hegemonía que había tenido hasta entonces la antigua Creta, ¿no? Y de la que hemos hablado, como sabéis, en la primera parte del programa. La civilización micénica funda varias ciudades palatinas, en la propia Micenas, en Pilos, en Tebas y en Tirinto, por citar las más conocidas. Y estas ciudades son las capitales de los diferentes estados que van a componer esta nueva civilización micénica. La complejidad de esta sociedad es obviamente mayor que la cretense y en ella pues se van a dar una gran variedad de rangos sociales e incluso la existencia de esclavos. Parece un poco paradójico y visto a nuestros ojos pues es bastante chocante, pero la esclavitud pues se considera como un avance, ¿no?, con respecto al anterior. Por lo menos es un rasgo de mayor complejidad social, ¿no? Otro rasgo cultural destacable, sin duda, de la cultura micénica es la denominada escritura lineal B, que es como la lineal A de la que habíamos hablado antes, pues una escritura silábica y que evidentemente pues es signo de su elevada complejidad social. También, como la anterior, la escritura cretense pues se plasma en tablillas de arcilla, entre otros soportes, y se han descubierto fundamentalmente estas tablillas de lineal B en los palacios de Nosos y de Pilos, ya en la Grecia continental, fundamentalmente, y en menor medida en los palacios de Tebas y Micenas. Por cierto, estas escrituras se llaman lineales porque ya no son ideogramas reconocibles, sino que son líneas, ¿no? Son grafías abstractas, ¿no? Pero hay que decir que, a diferencia de la cretense, la lineal B sí ha sido descifrada. Concretamente fue un arquitecto inglés, Michael Ventris, en 1952, basándose en descubrimientos de una investigadora norteamericana llamada Alice Cover, quien fue la persona que descifró la escritura lineal B y que logró, ¿no?, entender esos textos de escritura micénica. Hay un interesantísimo audio del propio Ventris de aquellos años hablando sobre su importante descubrimiento en la BBC, o sea que yo os lo recomiendo porque es muy interesante, ¿no?, cómo habla de ese descubrimiento. Los avances desde el hallazgo importante de Ventris en el estudio de la escritura micénica han sido muy significativos y hoy en día pues existen corpus muy exhaustivos que estudian esas tablillas que se han ido excavando y que se conservan, ¿no? Y hay conceptos curiosos que han ido saliendo con la profundización en el estudio ya a nivel tipográfico, como por ejemplo son la existencia de márgenes en estas tablillas, ¿no?, e incluso de plantillas que se utilizaban para escribirlas, ¿no? Es muy curioso estos aspectos, ¿no?, que ya tratan estos corpus, ¿no?, de escritura micénica.
Al hilo de esto hay que decir que aunque la lineal A no está descifrada, sí que tiene similitud en los caracteres con esta lineal B, y esto pues nos está permitiendo o permite leer a las personas que evidentemente entienden, ¿no? o han estudiado estas escrituras, no a mí por supuesto, nos permite leer ciertas partes de estos textos en lineal A cretense, pero eso sí, no podemos comprenderla todavía. Bueno, en esto yo creo que podría ayudar, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ojalá la inteligencia artificial sirva para este campo, ¿no? Por ejemplo. También nos da la dimensión de la importancia alcanzada por la sociedad micénica, la complejidad de sus creencias. Por ejemplo, pues las necrópolis, que están divididas en tumbas en cámaras y en tumbas en forma de tolos. En ellas, en lo que son concretamente los ajuares funerarios, pues vemos reflejadas dos aspectos fundamentales. Por un lado, el cariz eminentemente guerrero, defensivo de la sociedad micénica. Como hemos dicho antes, esta era una élite de guerreros, pero también por otro lado vemos a través de estos ajuares funerarios la amplia expansión comercial que llegó a alcanzar la cultura micénica, ya que se encuentran objetos de la más diversa procedencia de todo el arco mediterráneo, ¿no? Pero el indicativo más claro de hasta dónde llegó el poder micénico y su nivel de intercambios comerciales es que se han encontrado objetos procedentes de estas ciudades de Micenas en toda la cuenca del Mediterráneo, desde Siria, Egipto hasta incluso España. Concretamente, en una necrópolis de Montoro han aparecido unos fragmentitos de cerámica micénica que vendrían a plantear una importante cuestión, y es que pudo haber comercio de la población indígena de la península ibérica en la Edad de Bronce antes de que llegaran los fenicios. Sin embargo, aunque parece que llegaron a través de intermediarios estos fragmentos, no llegaron directamente de personas llegadas de la cultura micénica, sí que es verdad que podrían explicar, ¿no? Esos intercambios previos a la llegada de los fenicios, y esto no es una cuestión menor, ¿no? No es una cuestión baladí. Yo recomiendo un interesante artículo sobre esta cuestión de Marisa Ruiz Gálvez, titulado ¿Qué hace un micénico como tú en un sitio como este? Y la verdad que es muy interesante el planteamiento que hace esta investigadora. El caso es que tras 200 años de hegemonía en el Egeo, Micenas pues también acaba sucumbiendo, y la causa de ello pues no parece muy clara todavía. Henrik Schliemann fue el que descubre los primeros restos de esta civilización micénica, y encuentra en 1876 la ciudad de Troya, que pues hasta ese momento había permanecido en el imaginario colectivo pues más como una leyenda que como una ciudad que hubiera existido realmente, ¿no? Luego hablaremos de él y de sus métodos arqueológicos, bastante sui generis, pero antes queremos dar paso a nuestra compañera, la profesora Mercedes Páez. Adelante, Mercedes, ¿qué tema has elegido para nuestro programa de este mes de noviembre?
Hola, ¿qué tal de nuevo? Pues mira, yo iba a hablar de otra cosa en realidad, debo confesar que iba a hablar de otra cosa. Pero como estoy dando clase a mi alumnado de primer bachillerato con determinado tema, pues digo, voy a centrarme en esto. Entonces, hoy vengo a hablaros de la antotipia. A lo mejor algunos sí sabéis lo que es la antotipia, pero habrá gente que a lo mejor no lo sepa. Para saber lo que es la antotipia, vamos a recurrir primero a la etimología. Y aquí pido disculpas a los expertos en lenguas clásicas, porque yo no lo soy, pero hay que recurrir a la etimología para saber el significado de la palabra. Bien. La palabra antotipia viene del griego, dos palabras griegas. Anthos, que significa flor, y typos, que significa estampado o impresión, ¿vale? Sabido esto, bueno, podríamos definir que la antotipia es una técnica gráfica con la que podemos estampar imágenes a través de sustancias extraídas de las plantas, ¿de acuerdo? Bien, para saber un poco más de la historia de la antotipia, que es muy curiosa, voy a resumir, porque si no me puedo pasar aquí un buen rato hablando, pero vamos a resumir. Tenemos que transportarnos a inicios del siglo XIX. También por esa época se estaba investigando sobre la fotografía, ¿vale? Así que digamos que de alguna manera van unidas las investigaciones y estos descubrimientos. Tenemos a varios científicos estudiando sustancias que sean fotosensibles, entre ellos, por ejemplo, Vogel, que hizo experimentos con emulsiones elaboradas a partir de los pétalos de algunas flores, por ejemplo las violetas, las amapolas. Descubrió que estos pigmentos orgánicos, estos pigmentos extraídos de las plantas, de las flores, eran fotosensibles, es decir, que reaccionaban ante la luz del sol y experimentaban un cambio cromático. Normalmente ese cambio cromático dependía de la intensidad del sol, de la luz del sol, y normalmente ese cambio cromático era pues más bien una decoloración, es decir, que los pigmentos se decoloraban, se degradaban. Luego nos vamos a centrar en Herschel. Unos añillos después aparece Herschel, que también estaba haciendo sus investigaciones sobre la fotosensibilidad de algunas sustancias orgánicas extraídas de las plantas, y aproximadamente sobre el 1830 y algo, creo, publicó un artículo en la Royal Society donde explicaba paso a paso el proceso completo de la antotipia, es decir, de cómo realizar antotipias. Pero además publicó sus experimentos sobre papel recubierto con esta emulsión de flores y plantas. Es decir, por aquella época, ya os he dicho, se está investigando también la fotografía, pero acordaros que las primeras fotografías en realidad estaban sobre una plaquita de cristal con una emulsión fotosensible que no era de materia orgánica, ¿vale? Era química. Entonces imaginaros fotografías de cristal, pues un poco incómodo, ¿de acuerdo? Entonces se iba buscando la manera de imprimir esas fotografías en papel, que es como más funcional, más llevable, ¿vale? Entonces todas estas investigaciones iban, como dije antes, unidas a las investigaciones que se hacían de la fotografía. Bueno, pues este señor Herschel, este científico, publica este artículo y explica cómo es el proceso de la antotipia. Entonces, unos añitos después, en 1845, Mary Somerville, era escocesa, además era matemática, científica, física, geóloga. Esta señora también estaba haciendo sus investigaciones al respecto del mismo tema. También estaba haciendo investigaciones, como era bióloga, también estaba haciendo investigaciones con estas sustancias orgánicas sacadas de las plantas que reaccionaban ante la incidencia de la luz solar. Entonces esta señora, Mary Somerville, le escribió una carta a Herschel, se puso en contacto con él y le hizo partícipe de sus propias investigaciones. Es decir,
Hoy en día se tiene a Herschel como el inventor de la antotipia, pero bueno, reconozcamos que Mary Somerville tuvo el compañerismo de escribirle una carta y enseñarle también cuáles habían sido sus descubrimientos al respecto. ¿De acuerdo? Pero es cierto que el que publicó el proceso de la antotipia fue Herschel. ¿Vale? Bien. Yo creo que ya tenemos mucho más claro lo que es la antotipia. Técnica gráfica parecida a la fotografía, es decir, es como hacer fotografías, pero con una emulsión de origen vegetal. ¿Vale? Todo muy ecológico. Bueno, pues además de contaros esta breve historia, porque no quiero enrollarme mucho más, yo vengo a haceros hoy una propuesta, ¿vale? Hombre, aquí se me ve la vena de profesora, entonces os voy a proponer algo, y es que intentéis hacer en casa una antotipia. Os explico de manera sencilla lo que necesitaríais, ¿vale? Y el proceso, poquito a poco, es muy sencillo. Podemos optar por dar un paseo por el campo y recolectar florecillas o hojas verdes. Hombre, en la época en que estamos flores vamos a encontrar pocas, pero hojitas verdes un montón, y más después de haber llovido. O también podemos optar por buscar en casa qué podemos tener. Por ejemplo, las espinacas funcionan muy bien porque tienen un verde muy intenso. También la remolacha, es decir, podemos buscar aquellas plantas, tubérculos, sustancias vegetales que podamos extraer y que tengan un colorante fuerte. Incluso si buscáis en internet os van a venir montones de vídeos donde se explica el proceso, ¿vale? Pero básicamente vamos a hacer lo siguiente. Imaginaros que hemos cogido espinacas, ¿vale? Cortamos las hojitas de las espinacas, las más verdes las echamos en el vaso de la batidora y las tenemos que triturar. Habrá que echar un poquito de agua porque si no la trituradora como que no va muy bien, ¿de acuerdo? Pues las trituramos bien y luego con uno de esos coladores que hay de tela o con un trozo de tela a modo de muñequilla exprimimos esa sustancia para sacar todo el líquido posible. Vais a ver que es un verde muy intenso si lo hacéis con las espinacas. Bien, ahora tenemos que coger un papel que sea grueso, tipo cartulina o papel de acuarela. Podemos recortar un tamañito pues como de medio folio, de la cuarta parte de un folio, el tamaño de una fotografía normal de 10 por 15 y con un pincel, un sencillo pincel, una brochita pequeña, impregnamos, pintamos totalmente una de las caras de ese papel con esa tintura verde sacada, con esa emulsión verde sacada de la espinaca. Hay quien le echa un poquito de alcohol a las espinacas trituradas porque así parece como que sale un poco más de pigmentación, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos nuestro papel preparado con la emulsión de espinaca, le podemos dar una capita, 2 capitas, lo que queramos. Ahora vamos a hacer una composición artística, ¿vale? Aquí vamos a sacar nuestra vena artista. Pues bien, podemos poner unas plantitas secas cuando esté seco, cuando la emulsión haya secado. Ponemos sobre esa emulsión pues unas plantitas, unas siluetas recortadas con cartulina negra, unos vinilos, o también podemos poner una fotografía que nosotros tengamos hecha, pero impresa en acetato, ¿vale? Eso lo colocamos sobre la emulsión y ahora todo esto hay que sujetarlo dentro de un marquito, ¿vale? Lo recomendable, esos marcos que hay que son solamente de cristal, que realmente no tienen un marco de madera alrededor, sino que simplemente es una tablita por debajo y un cristal por encima con unas pincitas, ¿vale? Pues si cogemos ese tipo de marco y ponemos todo esto dentro, evidentemente con la emulsión hacia la parte del cristal, cogemos con unas pincitas, lo sujetamos bien y ahora sí tenemos que armarnos de paciencia. Porque claro, si estuviéramos en pleno verano todo sería más sencillo y mucho más rápido, porque sería un sol radiante que incidiría sobre nuestra antotipia. En este caso, echémosle paciencia. Los días que haya sol, pongamos nuestra antotipia al sol directo, que le dé el sol lo más directamente posible. Puede que si el sol es muy fuerte tarde unas horas, lo más normal es que en esta época a lo mejor tengamos que ponerlo varios días a que le dé el sol, pero al final cuando veamos que toda la parte que no estaba recubierta
con nuestras flores secas o nuestras fotocopias o nuestros vinilos o nuestras plantillas recortadas se ha ido poniendo cada vez más blanquecina. Si ya se ha puesto suficientemente blanquecina, no se va a poner blanca del todo, pero sí un verde clarito. Ya podemos estar en nuestra casa tranquilamente, desmontamos el marquito, quitamos esas plantillitas que hemos puesto y vemos cómo ha resultado nuestra antotipia, ¿vale? Os digo que merece la pena. Si tenéis un huequito, si tenéis vuestra vena artística a flor de piel, os recomiendo que practiquéis con la antotipia, que intentéis hacer alguna en vuestra casa. Ya os digo, hay montones de vídeos tutoriales que podéis encontrar en internet, pero es muy fácil, tal como os he dicho. Podéis hacerlo con espinaca, con remolacha, con cebolla morada, con pétalos de flores. Lo que pasa es que ahora mismo no hay muchos, pero bueno, a lo mejor encontramos algunos. Yo espero que os guste la experiencia, espero que os haya gustado la historia, que os guste la propuesta y que podáis ponerla en práctica. Y cuando os salgan las antotipias, espero que disfrutéis enormemente de vuestra vena artística. Así que nada, yo os dejo ya con mi historia finalizada. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, a ver qué se me ocurre. Venga, un saludo y hasta la siguiente. Heinrich Schliemann, al que hemos citado antes, no era arqueólogo, sino que era únicamente un enamorado de la poesía de Homero y pues era un autodidacta al que le gustaba la cultura griega, y él se propone a sí mismo tomar como punto de partida para encontrar la mítica ciudad de Troya, que se lo propone como objetivo, pues tomar el texto de la Ilíada. Y algo que hasta ese momento no se habían planteado los arqueólogos, y esta ocurrencia pues realmente fue lo único en lo que pudo influir un poco en la ciencia arqueológica. Él se va a la península de Anatolia e intenta reconstruir los episodios que narra Homero y acaba dando con Troya. Sin embargo, como explicó Alberto Bernabé en una conferencia acerca de los hallazgos del Egeo, impartida en la Fundación Juan March, que está disponible en línea, ya estaba excavando en Troya un verdadero arqueólogo, que era el inglés Frank Calvert, que no fue tan buen relaciones públicas como Schliemann y que ha pasado prácticamente desapercibido en la historia del descubrimiento de la ciudad. En otro de sus sondeos, Schliemann pensó también que había encontrado los tesoros del rey Príamo, una de cuyas diademas le colocó a su esposa, la griega Sofía en Gastromenou, y tiene la ocurrencia de fotografiarla con ella, foto que, bueno, pues tenemos en mente, ¿no? Y que es bastante conocida. Buscando oro, que era lo que realmente le interesaba, descubrió en el yacimiento de Micenas, en una de las necrópolis, la famosa máscara que denominó de Agamenón, que por cierto, pues por fecha, pues no corresponde al rey Agamenón, pero él le llamó así y aún hoy en día le seguimos llamando la máscara de Agamenón. Desgraciadamente,
tanto Schliemann como Evans, del que hemos hablado antes, ligados a Troya y a Creta, son el ejemplo claro de cómo la mala praxis en el campo de la arqueología, de esos buscadores de tesoros, ¿no?, que se han romantizado y que han existido desgraciadamente a lo largo de los siglos, y que bueno, que ha dulcificado por ejemplo la figura de Indiana Jones, pues han hecho daños irreparables en la recuperación de la historia de los pueblos. Tenemos hoy en el programa nuevamente, suerte la nuestra, a Tomás Sánchez Rubio, nuestro etimólogo de cabecera. Hola Tomás, antes que nada, queremos felicitarte por ese programa que tienes en tu canal de YouTube, Etimolomagia, que está teniendo una fantástica acogida, vamos, que lo estás petando con Etimolomagia, que yo lo sigo porque me encantan las definiciones que haces y bueno, son fantásticas y muy ilustrativas, ¿no? Pues nada, de buenas nuestra tardes, lengua. Lourdes, y ante todo muchísimas gracias. Sí es verdad que el llevar a cabo, ¿no?, el realizar, ¿no?, que te voy a decir, un programa como Etimolomagia, que aunque es cortito, pero para que salga de forma semanal, como era mi objetivo y que lo estamos cumpliendo, pues la verdad requiere un cierto esfuerzo, pero bueno, es un esfuerzo que hago con cariño, que hago con todo el cariño del mundo y también con ilusión. Sí. Tú ya sabes lo que siempre me ha gustado la etimología, la raíz por de eso las estás palabras. y bueno, y tú ya sabes, bueno, desde mi programa La Estantería, desde el comienzo, pues ya sabéis, ¿no?, que hay un espacio cortito dentro de lo que es la estantería, las secciones fijas y las intervenciones, pues hay un espacio muy cortito precisamente dirigido a las raíces de las palabras del español, ¿no?, al origen, ¿no?, que se llama Desde la Raíz. Y bueno, y ya pues me propuse ya hace unos meses pues hacer este programita semanal de etimolomagia, porque verdaderamente la ciencia magia de las palabras, de la etimología, pues la verdad a veces parece mágico, ¿no?, el resultado que dan en las lenguas actuales, ¿no?, pues las raíces antiguas, y la verdad con mucha ilusión. En fin, mucho trabajo, pero... Y muchas personas que te siguen del otro lado del charco. Y a mí pues me fascina, la verdad, que son personas muy... que aman la lengua realmente y la conocen muy bien, ¿verdad? Es que me sorprende, ¿no?, que tantas personas del otro lado, ¿no? Efectivamente, de hecho, no dejo... O sea, ya se va acercando a los 1000 suscriptores, los que tiene el canal, y la gran subida de suscriptores, pues se debió a, bueno, desde el comienzo, a Etimolomagia, el pequeño espacio Etimolomagia, y además pues yo diría que la mayoría de los nuevos suscriptores son del otro lado del Atlántico, que verdaderamente pues son personas entre estos suscriptores que me comentan, ¿no?, en privado y públicamente, que me comentan los programas, pues hay personas verdaderamente entendidas en el tema, y sobre todo interesadas y amantes de su lengua, amantes del castellano, del español. La verdad que sí. Y bueno, y por supuesto que no se me olvide darte las gracias y la enhorabuena por este programa tan estupendo, la verdad, que nos estás ofreciendo, porque bueno, hablamos también de palabras antiguas, pero sobre todo tratas el tema de la protohistoria de Grecia, ¿no?, digamos, con esa referencia a la civilización minoica y después micénica, las personas que lo investigaron, estas lenguas tan apasionantes que son el lineal A y el lineal B, ¿no?, que todavía no están totalmente descifrado, ¿no? A ver si descifras el lineal A. Ponte. Ya no estoy para eso, ya mi vista no está para eso, pero animo a los oyentes. Que está por descubrir, que tú eres capaz. A que lo intenten. Pues mira, hoy nos hemos, como dices bien, hemos mirado a esas culturas del Egeo y fundamentalmente a dos culturas fascinantes, ¿no? Y autores, hemos citado autores que tú conoces bien, como por ejemplo Diodoro Sículo, con el que hemos iniciado el programa con una frase curiosa, ¿no?, del desconocimiento absoluto que tenían de la cultura cretense, y también a Homero y a esa Ilíada,
o Ilíada, yo siempre le he dicho Ilíada, pero quizás sea Ilíada, ¿no? Ilíada. Que es la base que toma este pseudoarqueólogo, pues que se le puede decir perfectamente pseudoarqueólogo, es Schliemann, ¿no? Para encontrar la ciudad. Cuéntanos un poquito Bueno, pues de la este verdad suceso. es que ha mencionado a 3 figuras históricas, ¿no? Histórica porque su existencia es indiscutible, ¿no? Y la verdad, aunque bueno, lo de Homero queda un poco en el aire porque se piensa que son obras colectivas, en fin, la llamada cuestión homérica, que Qué interesante. le dedicaríamos un programa entero y varios, ¿no? Pero el caso es que, bueno, empezando por Diodoro Sículo, ¿no? Este hombre que nació en Agirio, ¿no? En el siglo I a.C., pues la verdad es un historiador amenísimo, muy ameno, vinculado al estoicismo, influyó en estoicos como Posidonio, etcétera, y bueno, y su obra, esa obra que es una colección de saber, una historia del saber, que es la biblioteca histórica, pues verdaderamente es impresionante, ¿no? Me quedo con los primeros libros, las primeras referencias que hace, me quedo con aquella anécdota que además la cuenta él estupendamente, ¿no? De aquel ciudadano romano que fue casi linchado en Egipto porque mató a un gato, y bueno, tú ya sabes que eran animales sagrados, claro. Y bueno, prácticamente fue linchado, y cuenta el episodio, la verdad, pues con un patetismo y vamos a decir, entre comillas, una gracia impresionante, ¿no? Bueno, es que era un poquito chulesco, porque Sí. la frase que tiene, ¿no? Dice, si no se ponen de acuerdo los anteriores escritos sobre Creta, no conocen nada, no me voy a poner yo de acuerdo con ellos, ¿no? Si entre sí no se ponen de acuerdo, es un poco chulo, sí. ¿eh? No, es una Sí, persona era un personaje. un poquito que se consideraba superior. Lo mismo con razón Como los estoicos. en su época. Bueno, sí, la verdad es... Hombre, son La muy verdad chulos, es muy que chulos. en sí los estoicos son peculiares, ¿no? Y bueno, ya después la figura esta de Homero, tú precisamente has hecho referencia a la Ilíada, ¿no? O sea, ese libro magnífico sobre la guerra de Troya, ¿no? Que lleno de poesía, lleno de divinidad, lleno de humanidad. Porque por algo los griegos fueron personas que han pasado en la historia, porque fueron los primeros que comprendieron al hombre, ¿no? Que comprendieron a la persona, ¿no? Y yo me quedo con ese episodio, ¿no? En el libro sexto, ¿no? Que era la despedida, que es a la vez un consuelo de Héctor hacia su esposa Andrómaca, ¿no? Cuando él va, pues presiente que a una muerte segura, ¿no? Se despide de Andrómaca y de su hijo Astianacte, que era pequeñito, ella lo lleva en brazos, y la verdad os recomiendo por la carga poética y emotiva, ¿no? De esta despedida, igual que tantos episodios, ¿no? De la literatura griega, pero en fin. Y bueno, qué decir de Heinrich Schliemann, ¿no? Este hombre que era un aventurero, ¿no? Un emprendedor. Cazatesoro. Exactamente, muy controvertido. O sea, Sí, de él se sí. dice que bueno, que de pequeño pues se obsesionó ya desde pequeño con la lectura de la Ilíada y la Odisea, y lo cierto es que descubrió lo que se piensa que es Troya hace justamente 160 años, porque fue en el año 1864 donde él dio, o sea, él dio con lo que él empezó a excavar en lo que pensaba que era el solar de donde estaría Troya o Ilión en su momento, en las costas de Asia Menor, y bueno, llega a un estrato, efectivamente, o sea, marcan los estratos los arqueólogos que trabajan para él, ¿no? Y justamente el estrato séptimo A, le dan ese nombre, el estrato número 7A, pues entonces ven que hay restos de una ciudad que ha sido destruida y quemada, y que podía pues a lo mejor Coincidir identificarse con con lo que sería en su momento la ciudad de Troya, ¿no? Este hombre, pues tú lo has dicho, estuvo casado con Sofía, ¿no? Una griega, y bueno, y él está enterrado en el cementerio número 1, ¿no? Porque lo llaman así, el primer cementerio de Atenas, ¿no? La verdad es que es un hombre bastante controvertido, pero bueno, no se puede negar que el hombre pues fue un emprendedor, un pionero y, en fin, que luchó por un sueño. Yo conozco a una persona que es muy amante de estos libros, ¿no? De estas epopeyas
que bueno, que es Mercedes Páez, que nos acompaña también hoy en el Exactamente. programa, y que sí. desde pequeña, porque es mi hermana, pues leyó estos textos con enorme Efectivamente, interés, ¿no? Es una y se amante conocía pues todos los personajes. Me fascinaba esa faceta, ¿no? Un amante del mundo clásico, de la mitología, y además que bueno, hoy pues he visto, ¿no? Sí. que en el programa pues interviene Precisamente. hablando de una palabra técnica, ¿no? Del dibujo, ¿no? Pero que bueno, que es la antotipia. Sí. Y bueno, y ella pues ha referido eso, que antotipia en principio viene de anthos, que es flor, ¿no? En griego, y que bueno, que nosotros podemos ver en lo que se piensa que es el origen del nombre Antonio. Anthos neos significa la flor nueva. Sí, y entonces se dice cierto. que de ahí viene el nombre Antonio, ¿vale? Ujú. Que tan conocido fue en Roma y tan usado y tan habitual fue en la civilización romana, ¿no? Así que enhorabuena, Mercedes. Pues nada, estamos en muchas familia. gracias. Y además Carolina, que ella es de la familia Ya también. aquí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, pues queremos preguntarte por varios términos que hemos visto, ¿no? Que hemos ido viendo a lo largo del programa. Y el primero de ellos, aunque no lo hemos nombrado, pero lo voy a nombrar ahora, porque yo quería preguntarte por una palabra que me ha surgido, bueno, a lo largo de los años, ¿no? Que la he leído, asociada a esta pintura, ¿no? Minoica, que es la del saltarín, ¿no? Esa persona que salta por encima del toro, y que es taurocatapsia, asociado, ¿no? Como esas demostraciones un poco gimnásticas, ¿no? De estos chavales cretenses, ¿no? Que hacían piruetas, ¿no? Por encima del toro. ¿De qué viene o de dónde procede? ¿Qué origen, ¿no? tiene taurocatapsia? Pues antes de eso, en fin, te comento pues esa especial vinculación, ¿no? Que tiene la civilización minoica con la figura del toro, ¿no? Que bueno, que digamos que parte, o por lo menos lo refleja ese interés por el toro, y el hecho de que allí en la isla existían manadas de toros salvajes, pues lo refleja la propia leyenda acerca del rey legendario Minos, Sí. que era el rey de Creta, y cómo lo castiga el dios Poseidón enviando a un toro blanco del cual se enamora la mujer de Minos, que es Pasífae. Y entonces Pasífae, pues con ese toro blanco, pues digamos que engendra a lo que sería el Minotauro del que quebraderos tantos quebraderos de cabeza le creó a su padre, digamos a su padre putativo, ¿no? Claro. A su padre aparente, que era el rey Mino, y cómo tuvo que construir para él el laberinto con Dédalo, su hijo Ícaro, las ofrendas que le tenían que ofrecer las ciudades de Grecia, Atenas, etcétera, ¿no? Y bueno, y parece pues que es verdad que era un animal, había, ¿no? Una raza de toro, la cultura, ¿no? Autóctona de allí, y bueno, y entonces se realizaban una serie de ceremonias acrobáticas, la podemos llamar acrobáticas, relacionadas con el toro. Y por cierto, no cruentas. O sea, yo cuando alguna vez veo imágenes o leo algo sobre esta ceremonia de los toros, me recuerda un poco, mutati mutandis, ¿no? Salvando el tiempo y el espacio, a lo que serían los forzados portugueses, que llevan a cabo una serie de ceremonias con el toro. Y que no lo matan. Incruenta, sí, o sea, no cruenta, no se derrama la sangre del toro, yo creo que para alivio de muchas personas, ¿no? Pues entre ellas yo mismo. Pues sí. Y esto pues ya aparecía aquí. Entonces, bueno, eran, como vemos también en determinadas pinturas, ¿no? Presentes en los palacios micénicos, ¿no? Pues aparecen hombres y mujeres. Las mujeres son como auxiliares de estos hombres que saltan por encima del toro. Son las mujeres las que lo ayudan a impulsarse, los que lo reciben en el suelo, mientras que ellos son, digamos, los acróbatas o los saltimbanquis, ¿no? Que hacen la pirueta, claro. Exactamente, muy curioso porque las mujeres aparecen con la piel muy blanca, los muchachos aparecen con la piel morena, y bueno,
según las últimas investigaciones, se dice que se trata de un rito de paso de los hombres de la edad, digamos, joven a la adulta. O sea, esto no eran ya, vamos a decir, unos juegos acrobáticos simplemente, sino que eran parte de un rito de paso en que el joven pasaba a hombre. Y bueno, qué interesante. Exactamente, estos ritos pues reciben el nombre de taurocatapsia. Está formado por 3 elementos griegos. El primero, la palabra tauros, que es toro, lo que dio Taurus en latín, bueno, el signo del zodíaco Tauro. Después la preposición o preverbio, en este caso infijo, ¿no? Kata, que marca un movimiento de arriba hacia abajo. Que tenemos, por ejemplo, en catalepsia. Catalepsia significa el sueño profundo, el sueño que va hacia abajo. Entonces indica este movimiento de arriba abajo, y después el verbo haptein en griego, que significa unir, tocar, coger, y entonces significaría algo así como la ceremonia en la que se toca al toro desde arriba. Es decir, o sea, como muy gráfica, es una palabra muy gráfica que se refiere a ese salto. Que tiene que tocar, ¿no? Así como si fuera... el lomo del toro, como el salto del potro tradicional. Exactamente, eso te iba a decir. En las clases de gimnasia, de deporte antiguamente, ¿no? Todo está conectado, ¿eh? Exactamente. O sea, es que enteramente lo que es el salto del potro, o sea, saltaban de delante, o sea, están enfrente del toro, dan un salto acrobático, tocan su lomo y caen de pie. Que además actualmente lo vemos en las Olimpiadas. Exactamente. Entonces es algo la verdad interesantísimo. Pues sí, la verdad que sí. Por otro lado, queríamos, Tomás, preguntarte por la palabra zolos. Creo que lo digo bien, sí. Porque le decimos tolos normalmente, pero zolos, ¿no? O zolos, ¿no? Zolos, que se refiere a esas construcciones micénicas que hemos visto y cómo construían pues algunas de las tumbas de sus necrópolis, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues zolos, pues digamos que no tiene una traducción literal. Si le tuviéramos que dar una traducción literal, sería a lo mejor la de rotunda, ¿no? O sea, una construcción circular, ¿no? El caso es que son construcciones funerarias circulares rodeadas pues de una columnata, ¿no? El arquetipo pues sería el propio tesoro de Atreo, pero lo más importante de esta construcción, ¿no? Es que ha llegado, o sea, la heredó el Renacimiento europeo y después el neoclásico. Recuerda esos templetes, ¿no? Al fin y al cabo, esos templetes redondos o cenadores, ¿no? Llamados posteriormente de forma más moderna, pues no dejan de ser pues los descendientes de estos zoloi, ¿no? De estas construcciones. Pues como siempre, Tomás, muchas gracias por estos conocimientos que siempre adquirimos contigo en cada programa, de todos estos términos relacionados, muchos de ellos con el arte, fundamentalmente, ¿no? Y que son, pues, fundamentalmente las raíces de nuestra cultura. Exactamente. No es más que eso, ¿no? Sí. Demuestran que realmente seguimos siendo muy clásicos, muy griegos, muy romanos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que seguimos siendo en lo básico los mismos. Quiero decir, o sea, no si uno lee a los autores clásicos o incluso ve su arte, se da cuenta de que en verdad poco nuevo hay, ¿no? Poco nuevo hay, sino que somos Nihil novum sub sole, ¿no? Exactamente, Nihil novum sub sole, y nos daremos cuenta de que somos muy parecidos a lo que siempre hemos sido, para suerte y para desgracia también de nosotros mismos. También. Pues nada, enhorabuena de verdad, enhorabuena Lourdes, por este programa. Muchísimas gracias por lo que hace, porque lo tuyo es un servicio público, la verdad. Esto es lo tuyo, es lo tuyo. Estamos nosotros a 1000 seguidores tuyos. 1000 seguidores. Pues muchas gracias. Te esperamos en el siguiente programa del mes de diciembre. Tu mes. Mi mes. Un mes muy especial para mí, un mes muy especial para mí, en fin, por determinadas circunstancias que tú sabes, ¿no? Pues muchas gracias, Tomás.
Pues hasta aquí llegamos hoy. Esperamos que hayas disfrutado nuevamente con nosotros de los contenidos que hemos traído. Y pues como decimos, te esperamos, como hemos dicho con Tomás, esperamos que estés con nosotros el próximo mes de diciembre para despedir este 2024 que se nos ha pasado en un suspiro, en in ictu oculi, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Un saludo.